Hola con todas y todos, les invitamos a este nuevo episodio. En esta ocasión nos acompaña nuestro compa Andy. Gracias Andy por aceptar nuestra invitación. Y vamos a hablar un poco acerca de la educación. Bueno, ya saben, yo soy Vladi. Hola con todas y todos, un nuevo capítulo de A Ritmo de la Oruga. Estamos en este nuevo segmento para hablar sobre la educación en la actualidad. Como bien mencionaba Vladi, tenemos un invitado especial que nos va a hablar desde su experiencia y su conocimiento. Entonces Andy, para que te presentes un poco. Hola compañeros, compañeras que nos ven, qué gusto estar acá con David, con Mauro, con David y Jonathan, para hablar sobre un tema importante. Me alegra mucho estar acá sabiendo que son espacios de reflexión, de espacios críticos que se necesitan ahora, y sobre todo de la educación que vivimos en el Ecuador, una crisis terrible. Bueno, para empezar, vamos a hablar cómo estamos desde nuestras perspectivas viendo lo que es la educación tanto en escuelas como colegios. Cuéntanos, Andy. De manera general, así. Bueno, yo creo que realmente es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad en todos sus ámbitos, ¿no? Vivimos una crisis multidimensional en la educación que no solo se refleja, digamos, solo en la parte de las notas, solo en la calidad de la educación, sino que justamente todos los actores que se involucran dentro de la educación no encuentran respuestas dentro de este sistema. Entonces vemos que por ejemplo, como también lo suelo retratar como una comunidad educativa, estos espacios educativos, porque justamente existen diferentes actores, como son los estudiantes, los docentes, los administrativos, pero también los padres de familia y los barrios también están involucrados en las escuelas y colegios. Entonces, por eso también es una comunidad educativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos ellos ya no encuentran una respuesta al sistema educativo y tampoco han podido solventar los gobiernos, ¿no? Entonces, me parece que vivimos una crisis muy profunda, que no se ha podido de lejos topar las estructuras que afectan la educación. Incluso los docentes también desgastados, las familias también con violencia intrafamiliar, los estudiantes no le encuentran motivación al estudio. O sea, es algo súper grave lo que vivimos actualmente, y también claro que en Ecuador es un reflejo también de lo que pasa en la región, pero también lo que pasa en el mundo. O sea, no es que somos una excepción, pero sin embargo creo que sí tenemos cosas específicas que debemos abordar, y claro que también podemos solucionar desde aquí, ¿no? Desde cosas pequeñas. Yo me preguntaba el otro día, justamente en este boom que vemos jóvenes en grupos delictivos, que hoy literalmente vemos las noticias y la mayoría de estas personas que los encuentran en estos actos delictivos son jóvenes, no superan los 18, 19 años. ¿Qué está pasando en los colegios? Antes de ayer, después de mucho tiempo, me atrevía de nuevo a comentar a Radio Centro, esta comunidad del gobierno, este medio de comunicación del gobierno, perdón. Y indignado porque mandan un video en el cual eran unos niños no superaban los 5 años de edad, en los cuales se les atacaba como que ellos, los niños, en su inocencia, digo yo, también en la ignorancia también del caso, haciendo imágenes con sus dedos de los lobos, de los tiguerones, y les decían, no, es que yo soy lobo, es que yo soy tiguerón. Y el mensaje es atacar esas infancias. No es atacar la estructura, porque yo comentaba, el problema es un problema de estructura del Estado, y había mucha gente que comentaba, ¿y los padres dónde están? ¿Y dónde están los padres? Y tú que ahorita haces énfasis en los barrios, en los padres, no solo en los docentes, también las figuras de autoridad que están más allá de los docentes. ¿Cómo concibes eso a través de esta experiencia, estas narrativas que parecería se están socializando o escalando en los hogares tanto de las clases populares, en las clases medias? Bueno, yo creo que el tema es que abordamos, por ejemplo, el tema de la violencia, que siempre también va por ahí el tema. Me parece que el tema de la violencia, nosotros no hemos ni topado ni de cerca qué significa la cultura violenta en la que vivimos. O sea, siento que no está bien investigado, no lo comprendemos bien, no nos
no le resulta al poder en que vivimos o al sistema económico, político en el que vivimos abordar el tema de la violencia. Porque al final la violencia es discriminación, la violencia es la desigualdad también, la violencia es que justamente existan precarización en la vida de los más vulnerables y para que puedan entrar estos grupos criminales a la vida de ellos, ¿no? Entonces, siento que el tema de la violencia es algo tan arraigado que no nos damos ni cuenta. O sea, yo, por ejemplo, en las familias, las formas que tratamos a los amigos, las que tratamos a las familias, la forma en que tratan se tratan entre los padres también, que los hijos e hijas miran aquello, lo hemos normalizado tanto, y más aún. O sea, por ejemplo, hay esta teoría, me parece, de Gruber, que trata el tema de la violencia, y él lo ve en 3 aspectos del tema de la violencia. La violencia física, la violencia más tangible, la más reconocible, ¿no? Que lo vemos de forma más visible. El otro es la violencia más oculta, la violencia estructural, esa violencia que a la final se produce justamente por desigualdades, se refleja también con la forma en que ciertas personas pueden acceder a una mejor educación y otros no. Entonces esa violencia estructural es una de las que también condiciona la forma en que viven las personas, ¿no? Pero también otro aspecto de la violencia es el consumo de la violencia, que es lo que más se refleja ahorita con el tema de las redes sociales, con la tecnología digital en la que vivimos, porque todo el tiempo estamos consumiendo eso, consumiendo eso, estamos en redes sociales, pero también en las telenovelas, con el tema de la narcocultura, en las telenovelas, la música, en las series, o sea, vemos en todo lado violencia y ya dejamos de cuestionar. O sea, siento que nosotros, y esto claro se refleja en los colegios todo el tiempo, ¿no? Vemos esas noticias de bullying que se pegan entre estudiantes, como pequeños grupos de mafia, ¿no? Que se van haciendo. Claro, y eso también, así es como que se me venía, digamos, dentro de estos contextos, claro, porque sí es importante, ¿no? Leernos dentro del contexto en el que vivimos, que es un contexto violento a la final, en el que vemos muertes a diario, la violencia está recrudeciéndose cada vez más. Entonces también es como ir pensando cómo los niños, niñas, adolescentes se están relacionando y cuál es, digamos, el sostenimiento, la contención que dan profesores, profesoras dentro del ámbito educativo. Porque también me parece importante ese aspecto, ¿no? Sabemos que ya estamos en un mundo en el que la violencia está ahí presente. Pero ¿y el rol de profes? ¿Cómo están tratando eso? Y con eso, perdón que ahí aumente la pregunta y no sé si te complica un poco más, pero nos damos cuenta que el Estado cada año quita presupuesto a instituciones públicas, en este caso colegios, escuelas, universidades. En verdad el Estado se está preocupando por la juventud, en verdad hay una alternativa, un proyecto político en la cual puedas tú como Estado, porque tenemos esto de los hogares, porque fácil es, los padres son los culpables. Pero ¿qué pasa cuando en un hogar, llamémosle en el mejor de los casos, ¿no? Un hogar en los cuales padre y madre están en las ocupaciones laborales, porque si no, no pueden comer o cubrir la canasta básica y están inmersos en esto. O que son parte también de estas economías que vemos en las calles, ¿no? En las cuales niños también son parte de y los vemos trabajando en vez de estar estudiando. No hay este incentivo por parte del Estado tampoco, y mucho menos por parte de la familia, porque ¿qué te queda como familiar? El otro día escuchábamos a un compañero que nos hablaba esto de que dan comida a estas personas en condiciones de vulnerabilidad y los niños les dicen no quiero ir a los hogares porque es muy violento, porque se escucha mucha violencia y lo que les queda es la calle. Y en la calle obviamente los esquemas de referencia hoy en día que tienes es la violencia, la narcocultura, no hay la otra alternativa que es la educación en todo caso, o el arte, aspectos que te vayan brindando a ti como joven otra forma de vivir la vida, otra forma de organizar la vida. No la hay, creería yo. Sí, yo creo que a la final no existe, por ejemplo, en el tema de los actores que están involucrados allí, falta organización en todos los ámbitos. La organización estudiantil se ha disminuido con el tiempo. Antes los estudiantes, justamente las organizaciones estudiantiles eran las más fuertes en los 60 o 70, justamente eran los espacios de sujetos políticos más interesados en los cambios. En los padres de familia no vemos, y eso también se refleja un poco, solo aparecen justamente cuando existen abusos por parte de y abusos sexuales que han aparecido, pero no aparece como organización, más bien aparece como un respaldo, porque claro que indigna, ¿no?
En el caso de los docentes también se ha ido disminuyendo por tintes políticos que también han ido disminuyendo. Los barrios sabemos que ya no están organizados también como en los 90, los 80 también. Y peor los directivos, ¿no? O sea, muchas veces están en una burbuja de institucionalidad y de burocracia que se olvidan justamente que están sintiendo los estudiantes. Pero más allá de eso, ¿no? Sabiendo que también debe haber una corresponsabilidad en la organización de estos actores, pero para que exista esa organización justamente debe haber la responsabilidad estatal, porque al final, o sea, por último, sí debe haber un paraguas de una política que permita, que incentive, que motive a que la gente se pueda organizar. Y no una organización, me refiero, partidista que se puede confundir. Una organización para encontrar las soluciones por los mismos actores que están sufriendo. Por ejemplo, los mismos estudiantes, y que también ha sido un poco también de mi experiencia, ellos mismos encuentran los problemas y necesidades e intereses que están en la institución porque ellos son los que conocen. Entonces ellos mismos tienen la imaginación, tienen la creatividad para encontrar los problemas. Pero justamente no existe una política estatal, desde los ministerios no hay, tampoco hay una política desde los municipios, no existe tampoco, desde los colegios privados tampoco, desde los colegios públicos, municipales, o sea, no existe justamente este enganche, ¿no? Porque también, y eso también con el tema de los padres, o sea, existe ahora también una sobreprotección de parte de los padres, pero también está el otro extremo que hace que estén un poco desvinculados de la vida de los chicos y chicas. Y las dos genera un problema en el aprendizaje de los estudiantes. Les sobreproteges mucho, les agobias, que se entiende también, ¿no? O sea, tú les sobreproteges porque estás viviendo en un mundo tan complejo, pero generas que justamente encuentren espacios de violencia en redes sociales y tú no estás solucionando el tema de la violencia. Pero también por el otro lado, ¿no? Tú te radicalizas en desinteresarte totalmente de él, pero encuentras justamente en otros espacios que no le está generando ningún bien a él. Entonces yo creo que estas dos, ¿no? O sea, parte, obviamente, debe haber este paraguas siempre estatal de motivar con una políticas en estos diferentes niveles, pero también seguir motivando a los estudiantes, a los docentes, que los mismos padres se sigan organizando para encontrar las soluciones, porque estamos perdiendo con toda la crisis. Se están perdiendo, la verdad. Y mira, ahí es como una cuestión, o sea, también como tú dices, Andy, esta cuestión de que el Estado esté presente. Y claro, no, o sea, viendo ahora el tipo de gobierno que tenemos, un gobierno pegado muy, muy a la derecha, que es el gobierno de Daniel Noboa, es también preguntarnos, o sea, porque a la final la educación está regida por el Ministerio de Educación, bueno, que ahí también tienen diversos problemas y más que se viene una eliminación de ministerios, bueno, ese es otro tema. Pero en fin, enfocándonos como esto, o sea, ¿cómo este gobierno o cómo ves tú que este gobierno está manejando la educación? Ya directamente como en planificación, en cronogramas, los temas que están revisando dentro de las instituciones. Y dentro de eso, ¿crees que exista una política o un plan que respalde estas prácticas de bullying dentro de las instituciones educativas? Que se interese de verdad, que fácil es, como se ha visto, le sancionan a la chica y le quitan la oportunidad y a la larga el privilegio de seguir estudiando. Se les sataniza las prácticas y como bien dicen aquí el problema es estructural, porque en la medida no es que le sancionen a la compañera, sino cómo se soluciona el problema detrás de esa violencia que incitó las prácticas que incitan a estas formas de expresarse. Bueno, yo creo que en los últimos gobiernos realmente ha habido un desinterés, pero más allá de la educación, es un desinterés en la niñez y adolescencia. O sea, a la final no ha habido realmente acciones que frenen la crisis que estamos viviendo, porque los datos son claros, ¿no? O sea, nosotros estamos en Ecuador con 450,000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. En 2023 hubo 73,000 personas que abandonaron el sistema educativo. Solo apenas en el año siguiente se restauraron 10,000, pero quedaron las otras, pero permanece casi 500,000 de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. Y esto va en aumento, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema también del ser estudiante. El ser estudiante, que es esta prueba que se toma a 41,000 colegios. Sí. 1,000 colegios, 1,000 instituciones, más de 1,000 instituciones y 40,000 estudiantes.
para medir si es que tiene los conocimientos básicos de las 4 áreas fundamentales, que es lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, apenas, o sea, el promedio es 700, un poquito abajo de 700. O sea, apenas saben lo básico. Imagínense, o sea, esa es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, si en verdad se quisiera solucionar las cosas, hay miles de formas de solucionar esto. O sea, tú puedes generar, pero obviamente no quieren invertir mucho más, pero tú puedes generar mayores espacios de estudio, mayores espacios de que los estudiantes se puedan motivar por la lectura, motivar por las asignaturas que enseñan en los colegios, darles mayores materiales, también para que puedan motivarse en ese aprendizaje. O sea, hay varias estrategias, ¿no? También la formación docente es fundamental. Muchos profesores que también se quedaron en una metodología de hace 30 años, siguen dando ellos. Y no está mal que ellos lo den, sino que justamente la metodología no ha cambiado. O en el caso contrario, discúlpame que te corte, tenemos en cambio docentes graduados en estas otras instituciones, llamémoslo así, patitos, como decir, que no te brindan esa rigurosidad del estudio, de la crítica, de la investigación, y los tenemos porque es así. O sea, ya tengo la profesión de docente y rápido busco una maestría lo más rápido posible, y eso lo intento trasladar a las clases, y en verdad es qué tipo de pedagogía estamos recibiendo en las aulas, porque por un lado tenemos el desinterés de los estudiantes, de los jóvenes, porque hay que decirlo, he conversado con algunos colegas docentes que dicen, por más que uno les diga, por más que, ¿cómo les incentivo si sacan el celular? El TikTok. ¿Por qué el TikTok? ¿Por qué la IA? Porque ahora la respuesta para los jóvenes es la IA, claro, en todo caso. ¿Y cómo les quitas el celular? Porque dicen, uno intenta decir, entran a clases, dejan los celulares, pero de pronto es antipedagógico, porque hoy en día es una herramienta de estudio. Y entran, parecería, y me atrevo como que a suponer, que los docentes entran en este aspecto de, bueno, se hace lo que se puede, igual recibo mi sueldo, ¿no? Es lo importante, porque a la larga son trabajadores, es una clase trabajadora el ser docente. Pero no queda ahí, o sea, no nos involucramos más allá en la docencia, y ojo, que quienes se involucran también a veces reciben amenazas, porque es el docente que intenta tener este contacto con el estudiante, pero afuera también hay amenazas en torno, y me suben las notas, o te rayo el carro, o te robo esto, porque existen dentro de las aulas también estas prácticas delictivas, podríamos etiquetarlas así, ¿no? Sí, yo creo que, un poco cerrando la idea de lo anterior, y también lo que mencionas, ¿no? O sea, el hecho de que las personas no estén atendiendo, que los estudiantes no estén atendiendo a las clases, no estén motivándose por una educación, justamente es el problema. Pero las políticas que se están poniendo es solo culpar el efecto, o sea, culpar el hecho de que los estudiantes no quieran atender y punto. Cuando la economía de la atención, o el producto, la atención se ha convertido en un producto más, se ha mercantilizado por el tema de las redes sociales, y que hay investigaciones profundas de cómo genera adicción las redes sociales, cómo te aísla también, cómo hay una adicción también de los videojuegos. Entonces, justamente no te va a motivar estar en el colegio ni estar sentado 20 minutos, porque la gente se desconcentra, ya se pone ansiosa. Los mismos pequeños ya se ponen ansiosos por estar 5 minutos en silencio. Entonces, por ejemplo, esas estructuras que también creo que dice capitalismo tecnológico, estas estructuras no se controlan. Entonces, muchas veces se culpan, ¿no? Entonces, seguimos lo mismo, o sea, de las mismas cosas, ¿no? O sea, nosotros con lo que funciona igual este gobierno, que el gobierno de derechas, con tintes neoliberales, es que justamente trata de poner atención solo al efecto y no a las causas. El problema es que haya ladrones, delincuentes, sicarios, narcotraficantes. Y entonces, ¿y las causas de que no existe educación, no hay empleo digno, no hay trabajo, no hay espacios de recreación, de cultura, de arte, no existe? Entonces, esas son las verdaderas causas. Tampoco el tejido social también se ha roto también. Entonces, esas causas no se ven, solo se ve el efecto. Y esas pasa lo mismo en la educación, ¿no? Culpemos a los estudiantes porque son unos vagos, porque ya no quieren hacer nada. En vez justamente de analizar, de analizar justamente por qué
los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en esas condiciones y eso no lo estamos viendo. Claro, y eso es importante también, ¿no? Porque a veces sí, o sea, sí, totalmente de acuerdo contigo en esto, de que claro, o sea, es como señalar al estudiante y la culpa es completamente del estudiante, la estudiante, pero vemos también como como has comentado, hay diversos problemas también ahí que están como atravesando, ¿no? Claro. Y están sintiendo día tras día, ya tenemos la violencia, tenemos las redes sociales, tenemos la tecnología, la IA, como tú nombras. Y sí, o sea, eso también genera como, no sé, diversos problemas, incluso ya hablándonos como en esta cuestión de la depresión, en temas más psicológicos, ¿no? Como ansiedad, tenemos todo ese tipo de cuestiones ahí presentes. Pero, bueno, o sea, como tenemos ahí. Para complementar, de hecho, hay el caso de estudiantes, dos estudiantes de lo que se ha socializado que se han suicidado prácticamente por estos campos de bullying. En el Mejía, en el Mejía, y no es la primera vez. El problema es que muchas veces, y siento yo ahí, parte de los padres de familia también son parte de esa narrativa, generaciones de cristal. Y les, como tú dices, o bien hay estos padres que los cuidan y los maternan y dentro de esta lógica, pero también son esos padres que están atacando otras prácticas de con mis niños no te metas, como que la narrativa se utiliza para ciertos campos y de paso, no sé si se han dado cuenta que en la medida en la cual la educación pública entra en detrimento, la educación privada entra en auge, porque cada vez vos mandas te endeudas para que tu hijo vaya a una educación privada y aprenda otros mecanismos que los vuelvan más competentes. ¿Y cuál es más competente? Que te enseñen inglés, porque supuestamente otras lenguas, otros idiomas, porque no quieren, no les interesa que tu hijo aquí sepa cómo son las lógicas del país y tal vez ahí fomentar, ¿no? Sí. Te interesa que tu hijo vaya o que conozca estos saberes exógenos a tu realidad, y eso es lo que nos vende muchas veces lo privado, la empresa, la transnacional, estos contactos. O sea, yo creo que también el tema de este mito de lo público y privado, en el tema de la educación, ya desbordó eso. O sea, ni siquiera podemos hablar de aquello, porque en los privados, también de Guayaquil me parece, hace un año me parece, que apareció justamente un colegio de gente más acomodada, apareció una violación ahí. Entonces, o sea, los espacios, no podemos ya decir que lo privado es mejor que lo público, pero que justamente sí puede haber ahí una lógica detrás de siempre destruir lo público, siempre decir que es lo malo, que no funciona, justamente porque lo que interesa en estos gobiernos, en estas políticas, es justamente que las personas sigan privatizando las cosas, o sea, que los productos privados sigan apareciendo mucho más, pero que en el tema, como digo, en el tema de la educación, esto desborda mucho más. ¿Por qué? Porque tú trasladas muchas cosas de lo que pasan en las familias, en los barrios, en las redes sociales, en la cotidianidad, en la cotidianidad de la vida, que también están fuera de la institución. Tú trasladas todo lo que está pasando, trasladas adentro de la institución. Y también lo que pasa dentro de la institución con sus propias lógicas de violencia también lo trasladas afuera. Entonces, por ejemplo, en el caso de las dos personas que fallecieron en el Mejía, fue totalmente indignante, ¿no? O sea, que cuando ya ha habido varios intentos, ya ha habido varias molestias cuando pasó de esta chica que le rompieron la pierna y se terminó suicidando porque su sueño era ser militar, terminó patoja, entonces ya no pudo, ya sus sueños se perdieron, pero hubo ya amenazas, hubo ya también un llamado de auxilio, pero justamente las instituciones se blindan, ¿no? Ya no, porque también hay una cosa importante aquí con el tema de los docentes. Muchos docentes que también he escuchado, y también conocidos que también tengo en el Mejía, dicen, o sea, es mucho papeleo. O sea, tú podrías decir allí que una persona se le ve mal, o escuchaste o te dijo algo, tienes que hacer papeleo, tienes que poner reportes. Y más aún también cuando tú quieres que un estudiante se quede de año, son como 14, 15 informes por estudiante. Entonces desgastas al docente, el docente también se desmotiva, ya no también eso también se refleja en la creatividad dentro de las aulas, en la pedagogía de las aulas, y tú no generas una mejor educación, ¿no? Entonces,
Sí, y a la final esto yo creo que no se está viendo. O sea, realmente, siendo sincero, no se está viendo. O sea, todas estas causas tan arraigadas que tenemos no se ven. O sea, nos hemos acostumbrado y normalizado tanto que no se está viendo. Y bueno, esta es la primera parte del segmento de la educación en la actualidad, como pueden ver, y si podemos sacar ahí pequeñas conclusiones, como ustedes bien saben, nosotros ponemos el tema, ustedes sacan las conclusiones, pero si por ahí se puede sacar algo, este tema de la educación que está en detrimento, este tema de la violencia dentro de estos campos educativos, no es cuestión de solo los padres de familia, no es culpa solo de los padres, como bien acaba de resaltar Andy, necesitamos este Estado, este paraguas que sostenga, que promueva, que incite otras alternativas, que no solo acuse, porque acusa y buscar Claro, culpables es yo la fácil. verdad ahí dudo un poco del Estado, ¿no? Pero bueno, ya, O sea, eso será yo creo otro que tema. sí, o sea, yo creo que justamente no hay que solo colocar al Estado el 100% de responsabilidad, ni solo a los docentes, porque Ni a sí hay los padres. sí hay posturas así, de solo los docentes, solo los estudiantes, solo los padres de familia, no. O sea, justamente es como comunidad educativa hay una corresponsabilidad, pero todas esas comunidades educativas, lamentablemente, buenamente, lo que sea, sí tienen este paraguas, pero O necesitan de este paraguas. no quitan la responsabilidad de que tienen dentro de cada territorio. Listo, agradecemos a Visuales desde el Caos. Muchas gracias, acompáñanos en nuestro siguiente segmento. Continuamos con el segmento número 2 de este capítulo y como pregunta inicial tenemos si existe una alternativa a la educación tradicional pensado desde las experiencias que has tenido tú, Andy, y tú también, Vladi, ya que han tenido la oportunidad de ser docentes en instituciones, y cómo pensar esa alternatividad teniendo en cuenta de que lastimosamente nosotros también estamos atravesados por este sistema capitalista y neoliberal en el cual se consume también estas formas de aprendizaje y metodologías. Ahora yo creo que el tema de las alternativas en educación podría ver de dos maneras, ¿no? Por un lado, justamente de entender cuáles son las dificultades que estamos viendo, porque posiblemente tenemos una metodología aquí en Ecuador que no la he visto muy bien, sobre la filosofía que está permeando. Por ejemplo, ahorita está sobre todo el dual, ¿no? Está sobre todo para poder manejar todas las diversidades dentro del aula. Se maneja mucho más dentro del sistema público actualmente, pero vivimos con bastantes deficiencias. Entonces yo por un lado sí buscaría las alternativas sobre qué papel debe tener cada uno de los actores dentro del sistema educativo, porque no vemos que hay un proyecto político educativo actualmente. Simplemente están dando clases y se acabó, y veamos si es que funciona lo que ellos están proponiendo, pero no está funcionando. De allí el otro ámbito yo más bien lo plasmaría con las diferentes corrientes que sí se han trasladado en las últimas décadas. Por ejemplo, hay algunas, ¿no? El mismo Montessori, que justamente criticó sobre todo esta educación uniforme para todos, y lo que María Montessori propuso con su metodología y filosofía es que existan entornos con muchos materiales, para que exista también este encuentro con el otro constantemente a través del desarrollo integral también de sus competencias y sus capacidades desde los más pequeños. También existe, por ejemplo, la pedagogía Waldorf, que utiliza sobre todo el arte, la música, también justamente con el propósito de desarrollar esas otras capacidades que, por ejemplo, actualmente se están disminuyendo, ¿no? Su importancia, sabiendo que es súper importante aprender esas cosas. También, por ejemplo, una que rescato también y que me gusta mucho son las escuelas bosque, que se implementaron sobre todo en Europa, me parece a finales de los 60, pero que también tienen relevancia ahora en muchos países de Europa, ¿no? Justamente con esta crítica a la hiperurbanización, de que los estudiantes nunca van a ver, por ejemplo, cómo crece un árbol, cómo es el proceso de una planta, cómo nacen los animales también, justamente cuidar la vida, ¿no? A través de los espacios verdes. Entonces, esa postura también me gusta mucho, porque justamente se pierde la biofilia, se ha perdido la biofilia. Nuestros sistemas educativos sobre todo están en estas selvas de cemento. Nosotros
Estamos encerrados, los estudiantes están encerrados dentro de los edificios y no tienen esa cercanía que permite la construcción de la empatía desde los más pequeños. Pero la que yo más practico, también la que he practicado, que justamente yo me considero un educador popular, y que me gusta mucho por la filosofía la metodología de lo que implica, es la educación popular, que tiene sus antecedentes con Paulo Freire, pero que actualmente es un movimiento social y que justamente la educación popular es más bien un paraguas bastante amplio donde se puede construir muchas cosas, o sea, se puede jugar con muchas cosas, pero que tiene dentro de sus principios el diálogo de saberes, en vez de discutir, en vez de competir con el otro dentro de las aulas o con el profesor mismo que le puedo yo ver como superior, no, justamente te dice que somos iguales como seres humanos iguales, que aprendemos los dos. Yo también, como experiencia en docencia, yo he aprendido mucho de mis estudiantes, cosas que tampoco no se me pueden ocurrir, aprendo mucho de él. No se quita el hecho, también diferencia bastante esto de la autoridad con el autoritarismo. Justamente él diferencia claramente el autoritarismo, estas prácticas autoritarias que surgen mucho en esta educación actual, permite que existan niños tiranos, que también profesores tiranos, que no les interesa mucho lo que piensa el otro, sino buscar la verdad por sus intereses. También otros aspectos fundamentales, justamente es la construcción colectiva del conocimiento, es también el pensamiento crítico, es también luchar también y organizarse por condiciones dignas que las instituciones y que las escuelas y la educación en general debe de tener. Entonces, para mí, justamente se ha adaptado tanto, o sea, ya su postura es desde los 60, 70 y ha perdurado hasta ahora y se ha convertido en un movimiento social, porque no solo se instala en la parte educativa en sí en las aulas, sino que también se ha relacionado con los movimientos feministas, también con los trabajadores, también con los ambientalistas. Entonces, es un panorama de entender el acto educativo desde una perspectiva tanto ética, política y epistemológica, ¿no? O sea, justamente te permite, creo yo, entender la realidad para poder transformarla. Sí, justo, ¿no? Sí, a mí también me parece como importante ir repensando constantemente como la educación. Porque claro, o sea, a la final es como que el modelo, o sea, tú puedes ver varias cosas que han cambiado con el paso del tiempo, pero tú ves en cambio, como centrándonos un poco en la educación, y ves claro, ¿no? Ves el aula, ves al profesor y a los estudiantes, incluso cómo se ubican los estudiantes dentro del curso. O sea, te dice mucho porque el profesor es como este símbolo de autoridad. Y quienes están, en este caso estudiantes, vienen a ser como quienes solo absorben el conocimiento, digamos, no hay ahí este pensamiento crítico, muchas veces, claro, impulsado desde esta educación tradicional, o incluso, no sé, la educación que tuvimos, que claro, era memorista, o sea, tienes que aprenderte las cosas de memoria, decir tal cual, saberte las fechas, tal cual, pero más allá, sí creo que es importante pensarlo, primero, claro, ¿no? Desde la horizontalidad, que para mí me parece súper importante pensar la educación desde la horizontalidad y sin autoritarismos, porque a la final siento que esta lucha de poderes también, porque a la final el poder está inmerso dentro de estos espacios, genera como conflictos, ya sea conflictos entre profesores, conflictos entre estudiantes e incluso conflictos entre profes, estudiantes y las demás personas que están dentro de la institución. Entonces yo sí creo que es importante seguir repensando la educación y claro, no verla más allá, digamos, como un mero camino para conseguir en este caso un buen trabajo y sobrevivir de él, porque al final yo veo en la educación como un método de cambio de nuestras realidades, claro, de nuestras realidades incluso más cercanas, que es el espacio dentro de nuestras familias y luego dentro de nuestros barrios, incluso dentro de nuestras comunidades. Y claro, pensarlo así, como un método, digamos, más bien como una forma de cambiar las cosas, una forma de cambiar el mundo capitalista que habitamos actualmente. Sí, yo quería agregar una cosa más justamente yo creo que la mejor forma de conseguir, de en verdad saber si estamos construyendo una mejor educación y que también parte de la educación popular,
dos cosas, ¿no? Por un lado, justamente motivar, o sea, que en verdad los estudiantes quieran aprender, o sea, maravilloso, a mí sí me pasaba que maravilloso saber cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo o cómo funciona la sociedad, pero yo también he visto que ese desinterés está cada vez más grande, no les interesa conocer qué está pasando, por qué las cosas son como son. Pero también creo que lo otro también es fundamental, que para mí es el eje central realmente de la educación popular, es generar esperanza en la niñez y adolescencia. O sea, creo que es una de las preguntas que nosotros debemos hacernos actualmente, de cómo construimos, cómo incluimos esperanza en las escuelas y colegios. Podemos hacerlo, o sea, y no solo para los estudiantes, ¿no?, sino también para los docentes mismos. Porque al final un docente desmotivado que sabe que no quiere, que no, las cosas no van a cambiar, un país no va a cambiar como vivimos actualmente en Ecuador, también traslada esa forma de pensar a los estudiantes. Imaginémonos, creo yo, todas las generaciones que están viniendo, que ya han venido, que simplemente creen que las cosas no van a cambiar y que no tienen esperanza que van a ser así. Entonces se pierde creo que la esencia de la educación. Sí, es interesante los puntos de vista que dicen, y sobre todo es romper contra la verticalidad, ¿no?, que ha proporcionado a lo largo esta educación tradicional, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los efectos en el cual también los niños, niñas, adolescentes y adultos también, ya cuando entran a la universidad, sienten como un despecho al estudio o a la educación, ¿ya? Porque es muy común escuchar, ¿no?, que dicen, no, yo detesto las matemáticas, yo detesto las ciencias sociales, en general, o no quiero estudiar también. Hoy está de moda llegar hasta el colegio y luego, no, ¿para qué me sirve la universidad?, ¿no? Y nos estamos olvidando de lo que realmente nos puede colaborar, ¿no?, la educación, ¿no?, que es este pensamiento crítico, interrogarse constantemente de todo, ¿no? Porque así como es importante las ciencias sociales, también es importante las ciencias exactas, ¿no?, sobre todo en el desarrollo del conocimiento. Y lo que ustedes proponen, ¿no?, con respecto a la horizontalidad o a la educación popular, me parece que es una buena alternativa. Sin embargo, ahí viene otra pregunta de que estaría la sociedad ecuatoriana o nuestros territorios estaría preparado para adaptarse a un nuevo modelo, pero que sea como macro, ya, a lo menos de país. Estaríamos preparados para que podamos instaurar un nuevo formato del tradicional que ya viene por generaciones y, como ustedes dicen, ¿no?, va constante así, y gente te dice no me gusta, o sigue estando esos mismos problemas, ¿no? Escuchas a las nuevas infancias y quizás te viene flashback de lo que te pasaba a ti, ¿ya? Entonces, ¿estará listo el Ecuador? Porque yo creo que también es necesario un cambio de perspectiva, no sé, una calidez humana, quizás prepararnos, ¿no? ¿Qué podrían pensar ahí? Sí, o sea, yo creo que realmente sí falta amor en la, Sí, claro. en la sociedad ecuatoriana. O sea, el hecho de que exista demasiada violencia implica que haya menos empatía en la sociedad ecuatoriana, porque justamente tiene esa relación, ¿no? Que también he investigado aquello. Entre más empatía, justamente existe menos violencia, porque existe este respeto al otro, a reconocer al otro, a aceptar al otro, a no violentar al otro. Entonces, yo creo que si queremos ver en los términos de país, me parece que estamos todavía un poco lejos. Yo incluso pensaría, si queremos pensar un proyecto educativo, que como lo dije en un principio, la educación es el reflejo de lo que pasa en la sociedad y que también pasa con muchas otras cosas. Por ejemplo, las cárceles no son en absoluto algo alejado de la sociedad, no es un extracto que se le desechó de la sociedad, sino que justamente es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. La educación es lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo en la educación no es algo aislado, sino que justamente vivimos cotidianamente y lo trasladamos a esos espacios. Entonces, yo creo que para generar un proyecto político y un proyecto educativo, justamente debe haber una organización
los diferentes movimientos, ¿no? O sea, yo creo que sí debe fortalecerse de qué tipo de sociedad es el que queremos, qué tipo de estudiantes, qué tipo de niños y adolescencia es la que estamos construyendo. Yo siento que esas preguntas todavía no se está haciendo ningún Estado, ningún gobierno, ninguna política, sino solo ciertos movimientos, pero que debe trasladarse justamente para más sectores. O sea, que no tampoco se quede en espacios pequeños, sino que... Incluso de las ciudades. Claro, y también de trabajar con el campo, que también tienen cosas maravillosas también que han pensado desde allí, sino que justamente es de varios actores, muchos actores que deben involucrarse para pensar en una nueva educación, un nuevo proyecto educativo que pueda transformar, porque al final, si queremos pensarlo como este motor de la sociedad que se ha pensado, no como una perspectiva de productividad en absoluto, sino que justamente es donde se forman los seres humanos. Y entonces yo creo que falta, o sea, creo que lamentablemente falta mucho, hasta por lo menos, como lo mencionamos también, las estructuras, las causas verdaderas, las causas estructurales de tanta ineficiencia, de tanta inoperancia que también y tanta anomia que pasa en nuestra sociedad no se solucionan, y hasta solucionarlo creo que vamos a encontrar algunas respuestas. Sí, justamente, o sea, yo también veo como un panorama complejo, digamos, en este tema educativo, porque claro, ¿no? O sea, cambiar, digamos, todo un aparataje que está controlado por el Estado, entonces sí conlleva un esfuerzo, pero también sí creo que es importante como generar nuevos espacios justamente de aprendizajes mutuos, porque claro, ¿no? O sea, también hay otro problema ahí que es importante tocarlo, que no todas las personas, digamos, sobre todo niñas, niños, adolescentes, ingresan como a las aulas, ¿no? Como tú bien dijiste, Andy, hay una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que no están estudiando, y claro, ¿no? Ahí es cuando aprovechan estos grupos delictivos, los acaparan, los llevan, los reclutan. Entonces sí creo que es importante también como realizar un trabajo, claro, ¿no? Un trabajo conjunto y a partir de la práctica, porque esperar, digamos, también de cierta manera como estos espacios gubernamentales hasta que digan, bueno, sí, no, ya el gobierno cambia, entonces ahora sí tenemos un gobierno más progresista y este gobierno va a implementar. Quizás sí, mejoren algo, pero también siento que es importante pensarnos desde las bases y claro, irnos pensando desde la gente que estamos habitando día a día este tipo de realidades también. Y esto también es importante como experimentar y hablar también desde nuestros propios espacios, desde nuestras realidades, porque sí, no, o sea, a veces, por ejemplo, no sé, alguien de la ciudad ir al campo también es como una relación de aprendizajes y desde esos aprendizajes mutuos poder construir algo nuevo, ¿no? Poder construir y avanzar también como sociedad a la final, como comunidad, que es lo importante. Claro, entonces, sí, creo que es importante como esto, repensar constantemente la educación y también ir generando como estos espacios en el cual podamos transmitir nuestros saberes y también aprender, porque somos eternos aprendices, ¿no? Eternas aprendices en este mundo. Entonces sí es importante como ir trabajando en este aspecto. Además es importante tener en cuenta que la educación no solo es con la academia, ¿no? O en las instituciones, ¿no? También se aprende en otros espacios, ¿no? Como tú mencionaste, es lo de la familia, ahí también se aprende cosas, ¿no? Y también hay que volverlas a cuestionar. Y claro, creo que, como tú también decías, es importante porque la educación es el reflejo, ¿no? Entonces, si nos concentramos en cambiar la educación, vamos a poder cambiar quizás más aristas también de la sociedad. Sí, yo creo que también algo importante, como también lo mencionaba, siento que, como pasa igual con el tema de las personas más adultas, existe un desinterés de la sociedad más allá de la educación, existe un desinterés profundo de las infancias, de los más jóvenes, pero también existe este desinterés hacia los más adultos que están siendo abandonados, que tampoco no tienen muchas posibilidades de hacer más cosas, ¿no? De seguir desarrollando capacidades o involucrarse en diferentes cosas. Entonces yo creo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué dice de una sociedad que no le interesan ni los más jóvenes ni los más adultos? Porque al final parecería que creo que estamos viviendo errores tras errores porque no estamos aprendiendo justamente, no estamos aprendiendo de los mayores que ya
vivieron muchos de esos aspectos, ya tienen sabiduría en muchas cosas, pero tampoco les estamos dando seguridad a los más pequeños para que justamente no cometan los errores que nosotros estamos cometiendo. Y sabiendo que todas las personas vamos a atravesar por esas etapas, ¿no? Claro. Exactamente. Todos, ¿no? Eso, entonces gracias por acompañarnos en este capítulo. Ya saben, siempre agradeciendo a Visuales desde el Caos por todo el apoyo, y de igual manera somos un proyecto autogestionado. Igualmente, si quisieran como por ahí colaborarnos para poder mantener este espacio y poder continuar con nuestro trabajo, pues ahí les dejamos de igual manera para que puedan acolitarnos, y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Chao, Organízate, gracias. resiste y difunde. Gracias.